Bienvenidos creadores e inconformistas. Esta semana volvemos con un nuevo proyecto, pero antes déjame recordarte que puedes ver el unboxing de esta GKS 18V68C en la descripción de este vídeo y también, por supuesto, la guía de uso. En el proyecto de esta semana vamos a poner a trabajar la sierra circular de Bosch Biturbo. La idea es hacer un tornillo de banco para esta mesa de carpintero, con una característica muy especial, y es que se pueda quitar o poner a conveniencia. Voy a utilizar un tablero de aglomerado de 1,6 centímetros de grosor, y se va a instalar en este lateral. Bueno, pues ya solo nos queda marcar los puntos de corte para poder empezar con los mismos. Para todo el proceso voy a utilizar la GKS 18V68C Biturbo. Y el paso previo a todo corte es ajustar la profundidad del disco. Estos primeros cortes los voy a realizar con una guía casera. Y solo se necesita una escuadra, un tablero o un nivel y 2 sargentos. Y con todas las medidas de protección que sean necesarias, ajustamos el sistema de aspiración y por último colocamos la batería Procore de 18 voltios y 5,5 amperios. Y este primer corte lo vamos a ver completo. Es muy fácil de utilizar, simplemente hay que bajar la palanquita del seguro y activar el gatillo. En estas dos escenas vamos a ver lo bien que se comporta el sistema de frenado una vez dejamos de utilizar la sierra. Se para prácticamente al instante. Y para evitar cualquier susto, siempre quitar la batería una vez que no estemos utilizando la sierra. Y seguimos preparando la guía para hacer diversos cortes. La verdad es que se maneja bastante cómodamente gracias a su agarre ergonómico. Bueno, pues ya tenemos estos dos primeros tableros que vamos a proceder a encolar rápidamente. Y mientras se seca el pegamento vamos a cortar otras tiras más estrechas. Y para ello voy a utilizar la guía lateral. Vamos, como se puede ver, con esta guía lateral los cortes son bastante más rápidos. Y llegó el momento de cargar la batería. No hay ningún problema, puesto que mientras que se carga una, podemos usar una segunda. Y seguimos cortando las últimas piezas que nos quedan. Y con esta pieza ya estaría todo lo necesario cortado. Ahora lo que voy a hacer es unir estas tres piezas con la cinta de carrocero para llevárnosla a la ingletadora y con un par de cortes dejarlo todo a la misma medida. Como se puede ver, es un corte de un par de milímetros que lo único que va a hacer es escuadrar las piezas. Ya lo tenemos todo cortado y preparado en la mesa de montaje. Esta es la parte lateral del tornillo de banco y es muy importante porque es la que va a soportar todo el peso y es el motivo por el que lleva doble capa de aglomerado. Con esto ya tendríamos el lateral y la parte central donde va a ir atornillado el propio tornillo de banco. Para hacer los orificios en la madera es importante que hagamos una pequeña plantilla. Ahora sí, nos la podemos llevar a su localización final. Y ahora con la archifamosa broca Kevin Frosner vamos a perforar para hacer los agujeros donde va a ir incluido nuestro tornillo. Es muy importante ir limpiando todo lo que vamos ensuciando.
Una vez tenemos los agujeros hechos, podemos comenzar a fijar todo con pegamento. Dejamos secar con los sargentos y las escuadras. Ojo que entramos en la parte final del montaje. Es la parte que va a ir apoyada en la mesa de carpintero. Y ahora viene el detallito que vamos a preparar para el final del vídeo. Como este anexo va a soportar mucho peso, lo mejor es reforzar todo con tornillos. Pues ya lo tenemos terminado. Ahora solo queda embellecerlo un poquito. Y para ello, como no, vamos a usar laminado de nogal. Copiamos en otro trozo de madera los agujeros que debemos realizar como pasantes. También vamos a hacer las perforaciones necesarias para colocar la pieza metálica del tornillo. Y ya la tendríamos preparada y lista para fijarla mediante tornillos. Ojito que queda la última parte, la más curiosa, es enrasar bien y fijamos con sargentos para que no se mueva esta pieza. Pues ya tenemos instalada la manivela de apriete. Comprobamos que funcione todo correctamente y aprovechamos el momento para lijarlo antes de darle el último toque de magia al proyecto. El detalle es darle los colores de Bosch Professional a esta parte superior, que sería el azul y luego las letras de Bosch en rojo. Hay que darle 3 capas de pintura y eso sí, esperando unos 20 minutos entre capa y mucha atención con los laterales. Ya tengo el letrero instalado, por tanto le voy a dar unas cuantas ráfagas aquí de rojo y lo tendríamos totalmente terminado a la espera de que seque. Bueno, pues lo he dejado toda la noche secando antes de quitarle la cinta de carrocero. Y llegó el momento deseado de colocarlo todo en su sitio y dejarlo preparado para su uso. Aprovecho para engrasar todas estas barras metálicas. Y coloco la última parte del proyecto. Ojito lo suave que va y lo bien que ha quedado. Para que no haya ningún tipo de sorpresa con el peso que va a soportar, le colocamos estos 2 sargentos para fijarlo a la mesa de carpintero. Aquí podemos comprobar lo bien que funciona. Es una auténtica maravilla. Muchas gracias a Bosch por colaborar con el canal y nosotros nos vemos la semana que viene.